Pues en este punto de la mañana vamos a hablar, de un tema que así a priori, por la cuestión esta de que da como un poquito de repelús el animalito del que vamos a hablar ahora, pero que es, más que interesante lo que nos van a contar nuestros investigadores desde la revista Málaga Ciencia, porque claro, no sé si tú alguna vez has tenido un encontronazo con un murciélago, Juan. No, ni mucho menos. Me gusta porque contracorriente, y lo que voy a decir puede causar polémica, mi superhéroe, aunque no sea superhéroe favorito, es Batman. Entonces, lo considero dentro del gremio de los amigos, pero aún así da cierto repelús, ¿no? Álvaro Martín y Mafalda Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, con este tema que tiene para contar cositas. Claro, es que el murciélago empezó, la gente le da un poco de miedo por aquello del vampirismo, ¿no?, que apuntabais, en la época del COVID, de la sopa de murciélago esta que podía ser el origen, ¿te acuerdas? Los memes que salían un poco con aquello. Y después no sé si habéis visto un vídeo viral en el que un gato persigue un pajarito y después no es un pajarito, es un murciélago. Bueno, es una maravilla. Desconocía el vídeo, pero... Increíble. Sí, una maravilla. Pero es lo que tú dices, que los murciélagos siempre, ¿verdad? Porque claro, es que... fijaos que yo estaba buscando información sobre una cosa que yo tenía curiosidad de que era... podemos empezar ya con datos de que, por ejemplo, no todos los murciélagos chupan sangre. De hecho, son una minoría muy pequeña, son como 3 especies en América y no aquí. Y yo pensaba, entonces, ¿por qué esta relación con los vampiros, no? Que los vampiros son mucho más anteriores, esos mitos son anteriores a la colonización de América. ¿Por qué esa relación con los murciélagos? Y resulta que es todo cosa del cine. Esa relación con los murciélagos viene de la película de Drácula, porque se mostraban estas escenas como esta relación con los murciélagos, porque cuando vieron que había murciélagos en América que chupaban sangre, fue cuando dijeron, son murciélagos vampiros, pero fue primero el vampiro antes que el murciélago. Bueno, pues eso bastante desconocido. Sí. Y además lo gracioso es que cuando se piensa que es un murciélago vampiro es porque va a ir a atacar a las personas, cuando en verdad los murciélagos vampiros de América sobre todo se alimentan de sangre de bovinos y aves. Pero que son unos bichos enormes. Hay un murciélago muy grande, no los he visto en particular, pero hay algunos que son gigantes. Pero esos son más grandes y no chupan sangre. Esos son, comen fruta, algunos polinizan. ¿Ah, sí? Sí. Cuando vemos un murciélago con la nariz muy alargada, como un zorrito, no está adaptado a morder. Si nos fijamos, los murciélagos vampiros tienen la cara como muy achatada, porque así es más fácil pues hincar los colmillos. Claro. Otra cuestión que también se les atribuye es que pueden serlo, pero también son fuentes de investigación y de estudio. ¿Son grandes transmisores de enfermedades? Pues te diría que de normal no. Además de que es muy raro que transmitan enfermedades porque cuando transmiten es por mordedura o saliva. Y de normal un murciélago no se te va a acercar. Entonces, tienes que molestarle mucho al murciélago para que tenga que recurrir a esa opción. Sí es verdad que hay una especie en España que se llama murciélago hortelano, que es portador del virus EBL1, que está relacionado con el virus que causa la rabia en humanos. Pero claro, lo dicho, es por mordedura y saliva. Mucho tienes que molestar al murciélago para que tenga que recurrir a morderte. Claro, porque de normal huye. A ver, humanos impertinentes hay, ¿eh? O sea, es decir, que hemos hablado del como murciélago, algunos se lo merecen. Del murciélago hortelano, del vampiro, del que tiene un rostro de zorrito, que no se llama así o no. ¿Cuántas especies hay de murciélago? Pues un grupo muy, muy diverso, más de lo que pensamos. Es que, para que os hagáis una idea, los murciélagos constituyen el 20% de especies de mamíferos del planeta, de todos los mamíferos. Es un grupo muy diverso. Claro, hay que pensar que los murciélagos, al ser animales nocturnos que viven en cuevas, es muy fácil que surjan nuevas especies, porque se acaban aislando unos de otros, ¿no? Acaban evolucionando independientemente. Y diría que en el mundo hay más de 1.400 especies. 1.400 especies más o menos y 35 en España. Bueno, de las cuales una especie que hay aquí en España, que es el murciélago ratonero patudo, es el único que está en peligro. ¿Dónde se encuentra? Pues lo podemos encontrar sobre todo en cuevas, en alguna casita abandonada que haya aprovechado el agujero. Y esta especie, pues sobre todo insectos. O sea, pero son bastante tímidos en general, ¿no? Sí, normalmente son muy tímidos.
Es muy raro encontrarse... Yo la única vez que me he encontrado un murciélago fue porque se cayó de donde estaba. Vi algo en el suelo moviéndose y dije, uy, qué cosa más rara, ¿no? Qué raro se mueve. ¿Es posible que en las cuevas de la Cala haya? ¿Alguna vez que hemos pasado por ahí? Se ven como una especie de pajaritos por arriba. Sí, cuando vemos algo volando de noche que mueve las alas muy rápido, es un murciélago. Porque son el único mamífero que tiene la capacidad de volar activamente, que no planean. No hay otro mamífero, es el único grupo que hace eso. Entonces, también como no son como tan especializados como las aves en este tema del vuelo, pues tienen que mover las alas muy rápido para poder volar. Entonces, en verano trajimos este tema pensando, uy, a lo mejor pegaría más en Halloween, ¿no? Pero realmente aquí cuando vemos murciélagos, sobre todo en verano, cuando ya estamos fuera, al fresquito, ¿no? Y vemos a ese animal moviendo las alas muy rápido buscando mosquitos. ¿Tienen algunas horas en las que es más fácil verlos? Sobre todo yo creo que por la noche cerrado, sí. En sitios como la desembocadura del Guadalhorce. Que cuando es muy de noche y se pone la linterna para verlos, se puede ver una bandada de murciélagos que están comiéndose todos los insectos, bueno, sobre todo mosquitos, que... Claro, los verdaderos vampiros, que no son ellos. Exactamente. que yo fui cerca de desembocadura, fui hace poco y me dejaron minado. Bueno, a mí no me ha hecho hacer falta para que me acribillen la pierna, ¿eh? Sí, y en la desembocadura, vamos, que ha sido durmiendo. Claro, pues fijaos la injusticia, ¿no? La fama. Claro, el murciélago realmente es el que está acabando con los verdaderos vampiros. Como dice, uno cría la fama y otro carda la lana, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Como dice Rosalía, es mal amante la fama. Mafalda, tú que eres experta en bienestar de fauna silvestre, hemos hablado antes de las enfermedades que transmiten, pero en este proceso de zoonosis, ¿los vampiros tienen algún papel quizás más especial por aquello que recordamos antes de que podía estar asociado al origen de la COVID en un primer momento, que se ha hecho esta vinculación? ¿Hay alguna relación entre ambos? ¿Te refieres sobre todo al murciélago vampiro o de transmisión de enfermedad? En general, de las enfermedades que van desde los animales a los humanos. Sí. A ver, como he dicho antes, los murciélagos sobre todo pueden transmitir enfermedades, sobre todo en mordedura y saliva. Entonces, si ese murciélago, como pasó con el COVID, no se cocinaría bien o por la razón por lo que sea, tenía el virus del COVID que normalmente lo tienen en los murciélagos, pues entonces esa persona podría haber cogido el COVID sin problema, porque ese murciélago de base no se tendría que comer. Esto es como el ébola con los monos también. Claro, pero todo hay que decir que también la teoría del murciélago tiene sus lagunas. Tiene lo del laboratorio tiene más credibilidad casi que lo del murciélago. Sí, no se sabe. También es que los murciélagos son famosos porque tienen un sistema inmunitario muy bueno y son capaces de albergar una variedad de virus y tal que a nosotros nos produciría enfermedades y a ellos no. Sin embargo, queríamos dejar una cosa curiosa, que es que pensamos que los murciélagos transmiten enfermedades, ¿no? Pero realmente los que más daño hemos causado hemos sido nosotros a ellos. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la nariz blanca, que es un hongo que se piensa que viene de Europa y Asia, y la gente que se dedica a meterse en cuevas para echarse fotos y para explorar las cuevas, a lo mejor no se limpia las botas. Y a lo mejor hace una salida en una cueva aquí en Europa y después se va a América y lleva las mismas botas. Y se piensa que así es como se transmitió un hongo que esas especies de América no estaban adaptadas a ese hongo. Y ha mermado las poblaciones muchísimo. Ha sido una crisis de murciélagos total. De hecho, algunas noticias en Estados Unidos dicen cómo la desaparición de los murciélagos ha provocado la muerte de no sé cuántos niños. Porque claro, estaban relacionando el hecho de que menos murciélagos, más mosquitos, más enfermedades de transmisión de mosquitos. Entonces, es curioso eso, que lo señalamos como que son estas fuentes de enfermedades, pero realmente hemos sido nosotros los que hemos provocado una crisis. Porque los murciélagos son depredadores de insectos. Sí, la mayoría sí. Sobre todo aquí en Europa son todos insectívoros. Y son, creo que leí que, por ejemplo, en una noche, 1000 mosquitos en una sola noche. Qué maravilla. Sí, devoran un montón. Que dejan unos cuantos sueltos por aquí. Son un control de plagas, básicamente. Sí. Ya. ¿Ratones también? ¿Puede que algunos cojan los que son más grandes? No. Son demasiado para ellos. Sería un festín. Es que piensa que los murciélagos como muchos son 14 centímetros de grandes. ¿Los ratones cuánto pueden medir? Barbaridad. Claro. Es que no pueden con un ratón. Son depredadores tan buenos. Claro, el tema de la ecolocalización, ¿no? Mandan estas ondas ultrasónicas para percibir en la oscuridad la posición de los objetos, y eso es una maravilla de evolución. Hay que pensar,
por ejemplo, ustedes cuando habéis escuchado una ambulancia, ¿no notáis que conforme se va acercando la ambulancia o conforme se va alejando el sonido cambia? Sí. Eso es porque la ambulancia se está moviendo. Las ondas se van como juntando unas con otras y el sonido cambia. Pensad lo difícil que sería captar el sonido mientras estás volando a gran velocidad. Entonces su cerebro y su forma de percibir está diseñada perfectamente para poder localizar esos pequeños insectos en el espacio. Y su presión como depredadores en el ecosistema es tan grande que hay especies de polillas que producen también ultrasonidos para confundirles, como para cegarles por un momento y así escapar de su captura. Wow. Se están elaborando investigaciones en torno a los murciélagos, porque por lo que tú decías, ¿no? Por cómo tienen su sistema de defensa, sí. Y cómo son objeto de estudio, ¿no? Claro, porque es sorprendente su capacidad de resistir esos virus y tal. Es como que hay que pensar que muchas enfermedades, los problemas que nos causan es porque nuestro cuerpo sobrereacciona a ellas. Es por eso que el tema de inflamaciones, reacción alérgica, y en ellos su sistema inmunitario es mucho más tranquilo. Uh-huh. Ellos cogen el virus hace algo de daño, pero su cuerpo no reacciona de más al virus. Ya. Entonces, albergan una variedad de virus increíble y los científicos están estudiando su sistema inmunitario para solucionar estos problemas que tenemos los seres humanos con algunas enfermedades. Bueno, te quiero mucho, pero te quiero lejos. Vamos a dejarlo así, ¿no? Es bueno aprender de los murciélagos. Hablamos positivamente de ellos, son importantes entonces para los seres humanos. Sí, porque en primer lugar, como hemos hablado, control de plagas. Uh-huh. O sea, reduce por lo tanto el uso de pesticidas, que eso entre el uso de químicos y tal, pues entre los murciélagos, las aves y todos los seres vivos que son insectívoros, se cargan a todos los mosquitos que podamos tener en verano. Por otro lado, la polinización, porque hay especies de murciélagos, como por ejemplo en México, que polinizan el ágave para hacer tequila. Por ejemplo, ellos mismos son los que polinizan el ágave. Por otro lado, la dispersión de semillas, porque al polinizar, pues claro, mueve la semilla, y además la salud pública. Por lo que hemos dicho antes, si se comen mosquitos, reducen la posibilidad de que... Yo, claro, dicho esto, es verdad que hacen toda esta función, como tú bien dices, son agradables, pero a cierta distancia. Claro, si tú ves una lagartija en la fachada de tu casa, pues bueno, la dejas ahí porque dices, bueno, se come todos los mosquitos de esta noche que están aquí en la terraza. Te hacen y un maravillosa. Favor. Pero claro, si tú ves revoloteando por una habitación un murciélago, sí, no mola nada. Te tendrán que entrar como algún poquito de... Hombre, un poco de susto da, como si ves una cucaracha en casa. Claro. Pero eso abres la ventana y con la localización, en ese momento? Pues entonces ya le dejas. Claro. ¿Matarlo? Vamos a evitarlo, ¿no? No, porque entonces estás quitando a un ser vivo que te puede matar todos los mosquitos de verano. Eso abres la ventana y con su ecolocalización, pues... Y mucho peor tener que recoger ahí el... Sí, mejor, claro. Mejor no manipularlo. A muy mala, si está muy asustado, muy debilitado, coger un paño que sea muy grueso, por si por lo que sea te quiere morder o lo que sea, pues un paño grueso, lo coges y o sea, no lo lanzas fuera, sino que lo dejas fuera. Claro. Y ya está, no vayas a pasar. No, si yo lo digo más falda por el consejo, porque oye, en noches de verano que se abren las ventanas, si estás en un espacio un poquito natural o algo, puede ser que se te cuele un murciélago en alguna habitación. Y bueno, pues por saber también un poco cómo actuar. Esas dos opciones son las que diría. Si está muy nervioso y tal, pues abre la ventana y dale tiempo, tú cierras la habitación para que no tenga que buscar otro lado de la casa y que poco a poco se vaya por la ventana. Que está muy débil por lo que sea, pues con un paño grueso para que no tampoco te muerda ni nada, y lo dejas en un sitio seguro y que se vaya tranquilo. Bueno. Qué bien sobre todo esto. Álvaro Martín y Mafalda Díaz, Málaga Ciencia, Biología, esta página que abrimos siempre para nuestro medio ambiente y nuestro entorno. Gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros. Gracias.